sesión, perteneciente a la asignatura de Historia de primer grado de secundaria, tiene el propósito de que comprendan el funcionamiento de la Unión Europea como ejemplo de la importancia de la ciudadanía para trabajar por el bien común. La Unión Europea es una asociación económica y política única en el mundo, formada actualmente por 27 Estados miembros, cada uno con una historia geográfica y cultura propia. Su creación es relativamente nueva y está basada en valores comunes como la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, entre otros. Pero, ¿cuándo y por qué varios países europeos decidieron unirse en una comunidad de naciones? A partir de 1992, un mercado con una integración casi total. Este objetivo quedó establecido en el Tratado de Maastricht, que dio vida a la Unión Europea, con los 12 países de la Comunidad Europea. Se le consideró como una nueva etapa en la unión de los pueblos de Europa, mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, el establecimiento de una moneda única y una ciudadanía europea. La protección social y la igualdad entre hombres y mujeres, la cooperación internacional, la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales fueron también principios de la Unión Europea. En 1995 ingresaron 3 naciones más: Suecia, Finlandia y Austria. 3 años después, en 1998, inició una etapa adicional de integración económica con la creación del Banco Central Europeo. En 2002 se estableció el euro como moneda común, aunque Dinamarca, Reino Unido y Suecia decidieron mantener sus propias divisas. La unificación continuó y en 2004 se sumaron otros 10 países, en su mayoría del antiguo bloque comunista, y se estableció la llamada Europa de los 25. En 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa, mediante el cual se crearon diversas instituciones continentales, como el Consejo Europeo. Junto con el tratado, en 2009 inicia la vigencia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se había proclamado desde el año 2000. En 2007, Bulgaria y Rumania se habían integrado a la Unión Europea. La incorporación más reciente fue la de Croacia en 2013, con la que actualmente suman 28 países integrantes. Durante décadas se discutió la permanencia a la Unión Europea de Reino Unido, que está conformada por 4 naciones: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. En 2016, se celebró un referéndum para que los ciudadanos británicos decidieran si continuaban o no en la Unión Europea. La mayoría votó a favor de la salida. Desde entonces, el país ha iniciado un proceso para separarse, llamado Brexit, que significa la salida del Reino Unido de la Unión ciudadanía europea y los derechos individuales se sustentan en 3 documentos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vigente en 2009. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que adquirió este nombre en 2009, con el Tratado de Lisboa, aunque tiene antecedente en 1957. Y el Tratado de la Unión Europea, o Tratado de Maastricht, de 1992. Toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro es ciudadano de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión complementa la ciudadanía nacional sin sustituirla. Algunos de los derechos de los ciudadanos de la Unión son circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y participar en las votaciones para elegir al Parlamento Europeo o postularse candidato. Otro tema relevante son los derechos humanos de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1953, inspirado a su vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
Pasaron El ejercicio de la ciudadanía, desde su práctica diaria, se basa en 5 dimensiones y no se puede reconocer una sin la otra. Estas dimensiones son parte de las constituciones y de los pactos internacionales de derechos humanos. La primera es la dimensión civil de la ciudadanía, que se centra en la persona como individuo autónomo y donde el Estado debe respetar la libertad del ciudadano. Tiene 2 ejes, la igualdad y la libertad. La igualdad de derechos de todas las personas. Y la libertad, que implica hacer lo que no está prohibido por las leyes y que no daña a los demás, como la libertad de pensamiento, de religión y de reunión. Los derechos y obligaciones a la vida, a la propiedad, a la realización de contratos y a tener juicios justos son parte de la dimensión civil. La segunda es la dimensión política de la ciudadanía, que consiste en los derechos y en las responsabilidades de asociación y de participación en el ejercicio del poder político, como formar parte de los poderes ejecutivo y legislativo o ser elector. Los derechos que garantizan la ciudadanía política en México, además del voto, son el derecho a la información, a la propuesta ciudadana, a la vigilancia al gobierno, al juicio político a los gobernantes, a la manifestación, entre otros. La tercera es la dimensión social de la ciudadanía, que atiende los derechos y los deberes vinculados a la justicia social y a garantizar un nivel digno de vida en cuanto a vivienda, salud y educación. La ciudadanía social debe posibilitar al individuo las condiciones materiales de vida suficientes para que pueda ejercer realmente sus derechos. El Estado es el responsable de garantizar los servicios públicos, que estos lleguen a toda la población y evitar graves desigualdades sociales. La cuarta es la dimensión económica de la ciudadanía, que visualiza la economía como la producción de bienes necesarios para la subsistencia digna de la comunidad. Los derechos de los trabajadores y de los empresarios deben ir en función del trabajo digno y socialmente responsable. Y la quinta es la dimensión cultural de la ciudadanía, que considera el derecho al acceso a los bienes culturales como la arquitectura, escultura, pintura, las tradiciones orales, las creaciones literarias y la música. También considera el derecho a la diferencia y el respeto a ella, como son los grupos minoritarios indígenas, inmigrantes internacionales y quienes tienen distintas preferencias sexuales. Muchas veces no se cumplen las dimensiones de la ciudadanía y eso impacta a las otras. Entonces, si una persona no recibe servicios de salud, su dimensión social está en riesgo, su derecho a la vida y no podrá tampoco ejercer su derecho al trabajo, ni participar, ni tener acceso a la cultura que corresponden a las dimensiones civil, económica, política y cultural, por ejemplo. Las actividades de reforzamiento son las siguientes, para lo cual deberás revisar el video para poder realizarlas. Hasta pronto.